Valeria Santamaría yacía en el sofá, envuelta en una cálida manta, mirando por la ventana el cielo otoñal. Era gris, pesado, como si presintiera lo que debía suceder esta noche. Su cuerpo hacía tiempo que había dejado de obedecerle, la leucemia la devoraba desde dentro, arrebatándole las fuerzas gota a gota, migaja a migaja. Los médicos hablaban con cautela, de forma evasiva, pero ella comprendía, el tiempo se medía en semanas, quizás un mes. No más. Tenía 37 años. Hace muy poco aún podía preparar la cena, lavar, limpiar el apartamento, ir a trabajar. Ahora incluso levantarse del sofá requería esfuerzos que consumían las últimas migajas de energía. Cada movimiento resonaba con dolor en los huesos, cada respiración le costaba trabajo. Pero Valeria intentaba no mostrar a sus hijos lo mal que se sentía. Sonreía cuando entraban en la habitación, preguntaba por la escuela, por los amigos, por las clases. Quería que la recordaran viva, no moribunda. Rafael, el mayor, ya lo entendía todo. Tenía 15 años, y sus ojos se habían vuelto adultos demasiado pronto. Ya no hacía preguntas sobre cuándo se recuperaría mamá. Simplemente ayudaba en silencio con las tareas del hogar, vigilaba al hermano menor, hacía los deberes e intentaba no llorar delante de su madre. Valeria veía cómo cambiaba, cómo se endurecía su carácter, cómo asumía una responsabilidad que no debería asumir a su edad. Alberto, el menor, un niño de 10 años con carácter vivaz y sonrisa abierta, aún intentaba fingir que todo estaría bien. Le traía dibujos de la escuela a mamá, contaba historias divertidas, la abrazaba y susurraba que seguramente se recuperaría. Valeria le acariciaba la cabeza y asentía, aunque sabía que no era verdad. «Mamá, ¿quieres té?» Alberto se asomó a la habitación, su rostro expresaba esperanza. «¿Puedo prepararlo?» Rafael me enseñó. «Gracias, cariño». Más tarde, respondió Valeria en voz baja, sonriendo a su hijo. «Ve a hacer los deberes. Pronto será de noche». Alberto asintió y se fue. Valeria escuchaba cómo susurraba con su hermano en la cocina. Intentaban hablar en voz baja para que ella no los oyera, pero las paredes del apartamento eran delgadas. Escuchaba fragmentos de frases. «¿Cuándo vendrá papá?» «No sé, tal vez traiga medicinas». «No lo creo». Rafael estaba junto a la ventana, apoyado en el alféizar. Callaba, pero Valeria sentía su tensión. Siempre había sido un niño serio, reflexivo, profundo. En los últimos meses parecía petrificarse ante sus ojos, volviéndose cada vez más cerrado. Valeria sabía por qué. Lorenzo. Su marido había dejado de ser marido hacía tiempo. Aparecía cada vez menos en casa, se daba la vuelta cada vez más a menudo cuando ella intentaba hablar con él. Antes al menos fingía que se preocupaba por su salud. Preguntaba cómo se sentía, se ofrecía a llamar al médico, compraba vitaminas. Ahora ni siquiera eso. Lorenzo Santamaría, un hombre de 42 años con rostro indiferente y ojos vacíos, se había convertido en un fantasma en su propia familia. Llegaba tarde, cenaba en silencio, si cenaba, y se iba a dormir a otra habitación. A veces ni siquiera pernoctaba en casa, y por la mañana lanzaba un breve «me retrasé en el trabajo» y desaparecía de nuevo. Valeria sentía que él ya se había ido. Simplemente aún no había cerrado la puerta de golpe. Sabía que había otra mujer. Lo sentía por su distanciamiento, por el olor a perfume ajeno en sus camisas, por cómo evitaba su mirada. Pero callaba. No porque temiera el escándalo. Simplemente no tenía fuerzas. Todas las fuerzas se iban en simplemente respirar, simplemente vivir un día más. Por la noche Lorenzo regresó a casa antes de lo habitual. Entró sin saludar, arrojó la chaqueta sobre una silla en el recibidor y fue directamente al dormitorio. Valeria oyó cómo abría el armario, sacaba una bolsa, comenzaba a guardar cosas. Las perchas metálicas tintineaban, los cajones se abrían y cerraban. Cada sonido era fuerte en el silencio vespertino del apartamento. Su corazón se encogió, pero se obligó a levantarse.
Agarrándose al respaldo del sofá, luego a la pared, llegó lentamente al dormitorio y se detuvo en la puerta. Las piernas temblaban, la cabeza daba vueltas, pero se mantenía firme. ¿Qué estás haciendo? Su voz temblaba, pero intentaba hablar con calma. Lorenzo no se dio la vuelta. Continuaba guardando camisas, pantalones, calcetines. Los movimientos eran bruscos, nerviosos. Lo que debía haber hecho hace tiempo, murmuró, sin mirarla. Lorenzo, mírame, pidió Valeria. Él se dio la vuelta. En su rostro no había ni culpa ni arrepentimiento. Solo irritación, cansancio y cierto alivio. Como si finalmente se hubiera decidido a hacer lo que había pospuesto demasiado tiempo. Me voy, Valeria. Con otra mujer, dijo uniformemente, como si estuviera informando de un cambio de trabajo o mudanza a otro barrio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Valeria sabía que este momento llegaría, pero escucharlas en voz alta resultó más doloroso de lo que pensaba. Mucho más doloroso. ¿Y qué pasa con los niños? Apenas logró exprimir la pregunta, agarrándose al marco de la puerta. Lorenzo sonrió con ironía. Su rostro se distorsionó en una mueca que era imposible llamar sonrisa. Era algo malvado, cínico. Llévalos a un orfanato. Me importan un bledo. Lanzó, cerrando la cremallera de la bolsa. No voy a cargar con este peso. Tú misma los quisiste, así que apáñatelas. Valeria sintió cómo se le doblaban las piernas. Se agarró al marco de la puerta con ambas manos para no caer. Ante sus ojos todo se volvió borroso. Del pasillo llegaron pasos. Rafael y Alberto estaban a unos metros del dormitorio, habiendo oído cada palabra. Se quedaron inmóviles como estatuas. Rafael miraba a su padre como si lo viera por primera vez. Su rostro palideció, los labios se apretaron. Alberto estaba al lado, con los ojos muy abiertos, sin creer lo que oía. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no emitía ningún sonido. Simplemente estaba de pie y miraba a su padre, que recogía las cosas. Lorenzo, susurró Valeria, sintiendo cómo las lágrimas afloraban a sus ojos, son tus hijos. Tu sangre. Lo fueron, cortó fríamente, levantando la bolsa y echándose la correa al hombro. Ahora es tu problema. Aunque, a juzgar por tu aspecto, no por mucho tiempo. Un mes, dos, y todo se resolverá por sí solo. Valeria jadeó. No esperaba tal crueldad. Siempre había sido egoísta, ella lo sabía. Pero hasta tal punto. Decir eso a una esposa moribunda, madre de sus hijos. Lorenzo se dirigió hacia la puerta. Rafael dio un paso adelante, bloqueándole el paso. Padre e hijo se miraron a los ojos. Lorenzo era más alto, más ancho de hombros, pero Rafael no retrocedía. Su figura adolescente parecía frágil al lado de su padre, pero en su mirada había acero. Nunca te perdonaré esto, pronunció lentamente, claramente, el adolescente. En su voz no había grito, no había histeria. Solo helada certeza. No eran las palabras de un niño ofendido. Era un juramento. Una sentencia. Lorenzo se rió. Fuerte, bruscamente, desagradablemente. La risa sonaba falsa, forzada. Vaya por Dios. Perdonarás. Apartó a su hijo con el hombro, obligándolo a retroceder. Me da igual lo que pienses. Vivid como queráis. Ya no me interesa. Ahora tengo otra vida. Caminó hacia la puerta de entrada, la abrió de par en par y se volvió por última vez. Adiós, lanzó con una sonrisa irónica y salió al descansillo. La puerta se cerró tras él con tal fuerza que Valeria cerró los ojos. El sonido del eco se extendió por la escalera, se reflejó en las paredes, y luego llegó el silencio. Terrible, opresivo, ensordecedor silencio. Valeria ya no podía mantenerse en pie. Las piernas no sostenían, las manos temblaban. Rafael y Alberto corrieron hacia ella, la sostuvieron por ambos lados, la abrazaron, se apretaron contra ella.
Ella los rodeó con los brazos, reuniendo las últimas fuerzas, y lloró. En voz baja, sin sonido, para no asustar más a los niños. Pero las lágrimas fluían solas, calientes, saladas, infinitas. Mamá, no llores, susurraba Alberto, hundiéndose en su hombro. Por favor, no llores. Estaremos juntos. Lo conseguiremos. ¿Verdad, Rafael? Rafael callaba, pero sus abrazos eran fuertes, casi desesperados. Valeria sentía cómo temblaba todo su cuerpo, conteniendo las lágrimas. No quería llorar. Quería ser fuerte. Para ella. Para su hermano. Mis buenos, susurró Valeria, acariciándoles la cabeza. Mis niños. Mis queridos. Os quiero tanto. Tanto os quiero. Se sentaron en el suelo del pasillo, los tres, abrazados. Fuera oscureció. En algún lugar abajo resonó la puerta del edificio. Lorenzo salía de casa, dejándolos a solas con el dolor, el miedo y la incertidumbre. Se fue hacia su nueva vida, sin mirar atrás. Sin dedicar ni un segundo a abrazar a sus hijos por última vez. Sin decir ni una palabra de consuelo a su esposa agonizante. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de la que era imposible despertar. Valeria casi no se levantaba de la cama. La enfermedad progresaba vertiginosamente. Los médicos venían, negaban con la cabeza, recetaban nuevos analgésicos fuertes. La vecina Carmen Torres, una mujer bondadosa de unos 55 años con voz suave y manos cálidas, venía cada día. Traía comida, ayudaba con la limpieza, cambiaba la ropa de cama, hablaba con Valeria sobre cosas simples, intentando distraerla de pensamientos sobre la muerte. Su marido, Vicente Torres, un hombre tranquilo y sensato con ojos bondadosos, traía productos, arreglaba cosas en casa, sin hacer preguntas innecesarias. Entendía que los niños necesitaban una mano masculina y apoyo. Hablaba con Rafael, le explicaba cosas sobre la vida, daba consejos. Rafael escuchaba atentamente, agradecido. Rafael asumió todo lo que pudo. Se levantaba temprano, a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para él y su hermano, preparaba a Alberto para la escuela, revisaba su mochila. Luego él mismo iba a clase. Después de la escuela corría a casa, sin entretenerse con amigos, sin pasear por el patio. Irrumpía en el apartamento, corría hacia su madre, comprobaba cómo se sentía, si necesitaba algo. Ayudaba a Carmen Torres a preparar la cena, limpiaba, lavaba. Por la noche hacía los deberes a la luz de la lámpara de escritorio, mientras su madre se dormía bajo el efecto de las medicinas. Alberto intentaba ser útil, pero aún era demasiado pequeño para entender toda la gravedad de lo que estaba sucediendo. Simplemente se sentaba junto a la cama de su madre durante horas, le sostenía la mano y le contaba sobre la escuela, sobre los amigos, sobre las clases. Sobre cómo jugaban al fútbol en educación física, cómo la profesora lo elogió por una redacción, cómo obtuvo un sobresaliente en matemáticas. Valeria escuchaba, sonreía débilmente y le acariciaba la mano. Estos momentos eran los más luminosos para ella. Valeria se apagaba ante sus ojos. Su piel se volvió transparente, delgada como el papel. Casi no comía, solo bebía agua a pequeños sorbos. Cada respiración le costaba trabajo. Los médicos venían cada vez más a menudo, pero hacían cada vez menos. Entendían, esto era el final. Una noche, cuando Rafael y Alberto estaban sentados junto a su cama haciendo los deberes, Valeria los llamó. Su voz era muy débil, apenas audible. Niños, susurró, venid aquí. Dejaron los cuadernos y se sentaron en el borde de la cama, le tomaron las manos. Las manos estaban frías, casi sin peso. Rafael, Alberto, continuó, reuniendo las últimas fuerzas, escuchadme atentamente. Muy atentamente. Los niños asintieron, intentando no llorar. Sabían por qué los había llamado. Sé que os será difícil. Muy difícil. Pero sois fuertes. Lo conseguiréis, apretó sus manos débilmente, pero con firmeza.
Prometedme. Prometedme que estaréis juntos. Siempre. Que no os abandonaréis. Que os cuidaréis. Lo prometemos, mamá, susurró Rafael, y su voz tembló. Lo prometemos, resonó como un eco Alberto, y las lágrimas corrieron por su rostro a gotas grandes. Y otra cosa. Valeria los miró, escudriñando sus rostros, memorizando cada rasgo. No os convirtáis en personas como vuestro padre. Nunca. No huyáis de las dificultades. No abandonéis a quienes confían en vosotros. No traicionéis el amor. Sed personas. Personas reales, honestas, bondadosas. Lo seremos, mamá, dijo Rafael con firmeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nunca seremos como él. Te lo juro. Valeria sonrió. Débilmente, apenas perceptible, pero sinceramente. Estoy orgullosa de vosotros, susurró. Tan orgullosa. Sois lo mejor que hubo en mi vida. 3 días después murió. En silencio, mientras dormía, cuando Rafael estaba sentado a su lado, leyéndole en voz alta un libro, su favorito. Llegó a la mitad del capítulo, levantó los ojos y vio que su pecho ya no se elevaba. Sintió como su mano, que sostenía, se volvió fría, sin vida. Lo entendió. No gritó, no lloró inmediatamente. Simplemente se quedó sentado, sosteniendo su mano, y callaba. Luego en voz baja, muy baja dijo: Adiós, mamá. Duerme en paz. Alberto llegó corriendo de la escuela 1 hora después y vio a su hermano sentado junto a la cama de su madre. Rafael estaba inmóvil, mirando a un punto fijo. Su madre yacía tranquila, pacífica, como si durmiera. ¿Rafael? Llamó a Alberto, entrando en la habitación. Rafael levantó los ojos hacia él. Alberto lo entendió todo inmediatamente. No quería entenderlo, pero lo entendió. El niño se lanzó hacia la cama, cayó de rodillas, agarró la mano de su madre. Mamá. Mamá, despierta. Por favor. Gritaba, ahogándose en lágrimas, sacudiendo su mano. Rafael bajó de la cama, abrazó a su hermano por detrás, lo apretó fuertemente contra sí. Se ha ido, Alberto. Ya no sufre. Ya no le duele. Está bien donde está ahora. No. No. Gritaba Alberto, intentando soltarse. No puede. No puede dejarnos. No quería, dijo Rafael en voz baja, y las lágrimas finalmente corrieron por su rostro. Pero no pudo quedarse. La enfermedad fue más fuerte. Lloraron juntos, abrazados, en la pequeña habitación donde olía a medicinas y flores marchitas en el alféizar. Lloraron largo tiempo, hasta el agotamiento. Carmen Torres los encontró así, 2 niños apretados el uno contra el otro junto a la cama de su madre muerta. El funeral fue modesto, casi pobre. Carmen Torres y Vicente Torres asumieron todo: tramitar documentos, encargar el ataúd, organizar el velatorio, apoyar a los niños. No los dejaban pensar en los detalles, en cómo y qué hacer. Simplemente lo hacían todo ellos mismos, en silencio, eficientemente. Al cementerio vinieron varias personas. Algunos vecinos que conocían a Valeria. Algunos colegas del trabajo, donde trabajaba de contable antes de la enfermedad. Su hermana de otra ciudad, que llegó tarde por la noche la víspera. Eso fue todo. Lorenzo no vino. Rafael se giró varias veces durante la ceremonia, como esperando ver a su padre, pero no estaba. Y no estaría. Nunca. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Rafael se adelantó hacia el borde de la tumba, tomó un puñado de tierra, la apretó en el puño y dijo en voz baja pero firme: Perdónanos, mamá. No pudimos salvarte. Pero cumpliremos la promesa. Todas las promesas. Arrojó la tierra a la tumba. Alberto se acercó detrás, también tomó tierra y susurró entre lágrimas: Te queremos. Siempre te querremos. Después del funeral, cuando todos se dispersaron, Carmen Torres y Vicente Torres llevaron a los niños a su casa.
Vivían en el apartamento vecino en el mismo piso, un poco más grande en superficie, un 3 habitaciones en lugar de un 2 habitaciones. No tenían hijos propios, y trataban a Rafael y Alberto como propios, como aquellos que les había regalado el destino. Niños, dijo Carmen Torres, sentándolos a la mesa en la cocina y sirviéndote caliente, Vicente Torres y yo hemos decidido. Viviréis con nosotros. Tramitaremos la tutela oficialmente. Ningún orfanato. ¿Me oís? Ninguno. Os quedaréis aquí, en vuestra casa, junto a nosotros. Os ayudaremos. Rafael y Alberto se miraron. El alivio se mezcló con el dolor. Se quedan. No perderán la casa. Pero mamá ya no está. Y nunca estará. Gracias, dijo Rafael con voz ronca, apretando la taza de té con ambas manos. Gracias por todo. Nosotros. No olvidaremos esto. Nunca. Vicente Torres se acercó, puso una mano grande y cálida en su hombro. Eres un chico fuerte, Rafael. Inteligente, fuerte. Y tú, Alberto, también eres un valiente. Lo conseguiréis. Lo conseguiremos juntos. Y os ayudaremos en lo que podamos. Por la noche Rafael yacía en el sofá de la habitación que les habían asignado, el antiguo despacho de Vicente Torres, pequeña pero acogedora, y miraba al techo. Alberto dormía en otro sofá al lado, sollozando en sueños y murmurando algo. Rafael lo escuchaba y pensaba en su padre. En cómo se había ido, abandonándolos a merced del destino. En cómo se rió, cerrando la puerta de golpe. En que no vino ni siquiera a despedirse de su esposa, que le había dado 2 hijos y lo amó a pesar de todo. En el pecho de Rafael crecía algo duro, frío, inflexible. No era rabia. No era odio. Era determinación. Férrea, inquebrantable determinación. Se juró a sí mismo en voz baja, para sí, se convertiría en una persona de la que mamá estaría orgullosa. Nunca abandonaría a su hermano. Trabajaría, estudiaría, tendría éxito. Nunca sería como Lorenzo Santamaría. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Aunque tuviera que pasar por el infierno. Pasaron 5 años desde aquel terrible día en que Lorenzo cerró la puerta de golpe y salió de la vida de sus hijos. 5 largos y difíciles años que cambiaron a todos. Rafael cumplió 20 años. Se había convertido en un joven alto y fuerte con mirada seria y movimientos seguros. Después de la escuela ingresó en la Universidad de Medicina. Estudiaba tenazmente, absorbiendo ávidamente los conocimientos. Paralelamente trabajaba en todas partes donde podía, lavaba suelos en el hospital, trabajaba como camillero, hacía guardias nocturnas en urgencias. Siempre se necesitaba dinero, ayudar a Carmen Torres y Vicente Torres, que ya de por sí gastaban en ellos lo último, pagar libros de texto, comprar ropa para el hermano menor. Alberto, un adolescente de 15 años, estudiaba en 9º curso. Era un alumno excelente, soñaba con ser abogado. A menudo decía a Rafael, defenderé a los que fueron abandonados, como nosotros. Ayudaré a la gente a defender sus derechos. Rafael estaba orgulloso de su hermano. Vivían en el apartamento de su madre, al lado vivían Carmen Torres y Vicente Torres, que los ayudaban en todo. Los hermanos compartían todo a partes iguales, se apoyaban mutuamente en momentos difíciles. Una vez al mes los hermanos iban al cementerio a ver a su madre. Llevaban flores, limpiaban la tumba, permanecían en silencio, recordando su voz, sus manos, su sonrisa. Y cada vez Rafael repetía para sí el juramento, mamá, no te fallaremos. Nos convertiremos en personas de las que estarías orgullosa. La vida no era fácil, pero se las arreglaban. Carmen Torres se convirtió en casi una madre para ellos, Vicente Torres en un padre. No exigían nada a cambio, simplemente amaban a los niños como propios. Rafael entendía que felicidad era tener a tales personas cerca. Sabía que a muchos niños que quedaron sin padres les fue mucho peor.
Y en algún lugar de otra parte de la ciudad vivía Lorenzo Santamaría. Su vida tomó un camino completamente diferente. El primer año después de dejar a la familia le pareció el paraíso. Se instaló con Beatriz, una joven hermosa de 26 años que trabajaba como administradora en una clínica privada. Era brillante, alegre, no hacía preguntas innecesarias. Lorenzo se sentía libre. Ninguna esposa enferma, ningún niño llorando, ninguna responsabilidad. Solo él, Beatriz, restaurantes, diversiones, despreocupación. Gastaba dinero a diestra y siniestra. Regalos para Beatriz, ropa cara para él, alcohol por las noches. Le parecía que la vida finalmente le había sonreído. Olvidó a Valeria, su muerte, sus hijos. O más bien, intentaba olvidar, ahuyentando los pensamientos cuando de repente surgían. Lorenzo dormía dulce y tranquilamente, iba al trabajo a las 10 de la mañana, cuando Beatriz ya se había ido a trabajar. No tenía prisa a ninguna parte, el trabajo era estable, el salario llegaba regularmente, la dirección no exigía horas extras. Desayunaba en un café cerca de casa, leía noticias en el teléfono, bebía café. Luego iba al trabajo, cumplía las horas establecidas, haciendo el mínimo. Por la noche se encontraba con Beatriz, y se iban a divertirse. Restaurantes, cine, clubes, bares, todo esto se convirtió en su pasatiempo habitual. Beatriz estaba contenta, él gastaba dinero en ella generosamente, sin escatimar. Le compraba perfumes, joyas, vestidos, bolsos. Ella se reía, lo besaba, decía, eres el mejor, Lorenzo. Lorenzo se sentía joven, libre, necesario, deseado. Los fines de semana salían fuera de la ciudad, alquilaban habitaciones en hoteles, paseaban, se fotografiaban. Una vez volaron al mar durante una semana, gastó casi todos los ahorros, pero no se arrepintió. Ningún hospital, lágrimas, reproches, esposas enfermas. Ninguna responsabilidad, gritos de niños, noches en vela. Solo placer, ligereza, despreocupación. Le parecía que sería así siempre. Que finalmente había encontrado su felicidad. Pero el destino no perdona la traición. Un año y medio después de su salida de la familia, la compañía donde trabajaba como ingeniero anunció reducción de plantilla. Lorenzo fue despedido. No era un empleado indispensable, no era el mejor. Simplemente lo echaron, le dieron una indemnización por reducción y se despidieron. Beatriz al principio decía que todo estaría bien, que encontraría un nuevo trabajo. Pero los meses pasaban, y Lorenzo no encontraba nada digno. Las ofertas eran o con poco salario, o lejos de casa, o directamente dudosas. Él rechazaba, esperaba algo mejor. El dinero se acababa. Beatriz comenzó a cambiar. Se volvió más fría, más irritable. Dejó de preparar cenas, cada vez más a menudo se retrasaba en el trabajo. Y luego, una buena noche, anunció: Lorenzo, he conocido a otra persona. Es exitoso, acomodado. Lo siento, pero me voy. Recogió las cosas y se fue. Rápido, sin escenas, sin lágrimas. Simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta. Lorenzo se quedó solo en el apartamento alquilado, que ya no podía pagar. Cayó en depresión. Dejó de buscar trabajo, dejó de cuidarse. Bebía vino barato, se quedaba en casa, miraba la televisión. El dinero se acabó definitivamente. Tuvo que mudarse a una habitación en un piso comunitario en las afueras de la ciudad, sucia, pequeña, con vecinos alcohólicos. Pasaron otros 2 años. Lorenzo finalmente encontró trabajo como cargador en un almacén. Trabajo físico duro por poco dinero. Aceptó, no había elección. Trabajaba desde la mañana hasta la noche, cargaba cajas, cajones, sacos. Le dolía la espalda, le dolían los brazos, pero aguantaba. En el almacén conoció a Lucía Blanco. Tenía 35 años, trabajaba allí como contable. Una mujer de carácter duro, exigente, práctica.
No tenía ilusiones sobre la vida y los hombres. Buscaba a alguien que proveyera, trabajara, no bebiera. Lorenzo cumplía estos criterios. Medio año después se casaron. Lorenzo aceptó rápido, necesitaba estabilidad, un techo sobre su cabeza, algo parecido a una familia. Lucía tampoco se demoró. Se registraron, se mudaron a su apartamento de una habitación. Lucía mostró su carácter inmediatamente. Mandaba, exigía, controlaba cada centavo. Lorenzo trabajaba, le daba todo su salario, recibía de vuelta un poco para gastos personales. Se resignó. No tenía a dónde ir. Un año después Lucía dio a luz a una hija, Sofía. 3 años más tarde, a un hijo, Diego. Lorenzo amaba a los niños, pero criarlos era difícil. Lucía los criaba con rigor, no toleraba caprichos, exigía obediencia. Lorenzo intentaba ser más suave, pero Lucía lo reprendía, no los mimes. Crecerán malcriados. El dinero constantemente no alcanzaba. Lucía exigía más, cada vez más. Lorenzo tuvo que tomar un segundo trabajo, vigilante nocturno en una obra. Trabajaba de día como cargador, por la noche llegaba a casa un par de horas, luego se iba de guardia hasta la mañana. Dormía 4 horas al día, comía a las apuradas, se veía cada vez peor. Lucía no lo compadecía. Decía, debes proveer para la familia. Es tu obligación. Lorenzo asentía, callaba, seguía trabajando. Una noche, cuando ya tenía 50 años, Lucía anunció, voy a pedir pensión alimenticia. Necesito garantías de que mantendrás a los niños si nos divorciamos. Pero no nos estamos divorciando. Objetó Lorenzo. Todavía no. Pero quién sabe qué pasará mañana. Debo proteger a mis hijos. Presentó la solicitud. El tribunal estableció la pensión alimenticia. Lucía cogía ese dinero, pero exigía aún más para necesidades adicionales, ropa, juguetes, actividades extraescolares. Lorenzo comenzó a quebrarse. Se cansaba, se enfadaba, descargaba su ira en su esposa. Lucía respondía fríamente, duramente, sin perdonar nada. Su relación se convirtió en una guerra constante. Cuando Sofía cumplió 10 años y Diego 7, Lucía pidió el divorcio. Ya no te necesito, dijo con calma, guardando documentos en una carpeta. No cumples con las obligaciones de marido. Pagarás pensión alimenticia al máximo. Lorenzo intentó protestar, pero el tribunal se puso del lado de Lucía. Se quedó solo, obligado a pagar pensión alimenticia por 2 hijos. El dinero se iba casi todo. Siguió viviendo en el piso comunitario, trabajando en 2 trabajos, apenas llegando a fin de mes. Fue donde una notaria y preguntó si tenía derecho al apartamento de su primera esposa muerta, Valeria. Pero la notaria dijo que el apartamento le llegó a Valeria por testamento de su madre fallecida antes del matrimonio. Y antes de su muerte ella testó el apartamento a sus hijos a partes iguales. Sobre Lorenzo en el testamento no se decía ni una palabra. Se fue sin nada. Entendiendo que la vida se vengaba plenamente por sus actos. A veces, tumbado en la cama de su habitación, donde los vecinos detrás de la pared gritaban y peleaban, Lorenzo recordaba. Su primera familia, Valeria, su rostro bondadoso, su voz tranquila. Recordaba a Rafael y Alberto, niños pequeños que lo miraban con esperanza y amor. En algún lugar hay 2 hijos míos. Pensaba. Me pregunto cómo viven. Ya habrán crecido. Probablemente me odian. Y hacen bien. Nunca intentó acercarse a ellos. Tenía miedo. Se avergonzaba. ¿Y para qué? No podía darles nada. Ni dinero, ni apoyo, ni amor. Era un hombre vacío, exprimido, roto. Una noche, de pie en su puesto de vigilante, vio su reflejo en una ventana oscura. Un hombre demacrado, canoso, encorvado con mirada apagada. Tenía 55 años, pero parecía de 75. ¿Qué he hecho con mi vida? Pensó. ¿Qué he hecho con ellos? Pero no había respuesta.
Solo había silencio, una fría noche de otoño y vacío por dentro. Y en ese tiempo Rafael terminaba la residencia en cirugía. Su mentor era el doctor Jiménez, cirujano experimentado de la más alta categoría, exigente pero justo. Inmediatamente vio en Rafael talento, manos de oro, mente aguda. Lo llevaba a operaciones complicadas, explicaba sutilezas, compartía experiencia. Serás un excelente cirujano, decía Jiménez. Tienes lo principal, paciencia y sentido de responsabilidad. Eso no se puede enseñar. Rafael trabajaba día y noche. Estudiaba literatura médica, veía grabaciones de operaciones, entrenaba las manos con maniquíes. Sabía, la cirugía era su vocación. Salvar vidas, devolver a la gente la salud, el futuro, eso era por lo que valía la pena vivir. Alberto ingresó en la Facultad de Derecho. Eligió especialización en Derecho de Familia. Quería ayudar a mujeres abandonadas por sus maridos, niños que quedaron sin apoyo, todos los que enfrentaron injusticia. Lucharé por gente como nosotros, decía a Rafael. Por aquellos que fueron traicionados. Para que no queden indefensos. Los hermanos seguían viviendo en el apartamento de su madre, al lado de Carmen Torres y Vicente Torres. Los visitaban cada día, ayudaban en casa, compraban productos, medicinas. Sois familia para nosotros, decía Rafael, abrazando a Carmen Torres. Nunca os dejaremos. Cada mes seguían yendo al cementerio a ver a su madre. Permanecían junto a la tumba, le contaban noticias, compartían éxitos. Rafael hablaba del trabajo, Alberto de los estudios. Sentían que ella los escuchaba, estaba orgullosa de ellos. La vida mejoraba. Difícilmente, lentamente, pero con certeza. Los hermanos avanzaban, superando obstáculos, sin rendirse, sin quebrarse. Recordaban la promesa hecha a su madre. Y mantenían su palabra firmemente. Y Lorenzo se sumergía cada vez más profundamente en la pobreza y soledad. Nadie lo visitaba. Los hijos de Lucía crecían, pero veían poco a su padre, Lucía no los dejaba. Decía, es un fracasado. No quiero que tomen ejemplo de él. Sofía y Diego crecían, considerando a su padre un hombre que no pudo lograr nada en la vida. No lo respetaban, no lo amaban. Para ellos era simplemente una fuente de pensión alimenticia, una obligación de la que no podían librarse. Lorenzo lo sentía. Y callaba. ¿Qué podía decir? ¿Justificarse? ¿Explicar? Las palabras no tenían sentido. Los actos sí. Y sus actos hablaban por sí mismos. El destino lenta pero severamente le preparaba una lección. Una lección que recibiría muy pronto. Una lección que cambiaría todo. Pasaron 15 años desde el día de la muerte de Valeria. Rafael cumplió 30 años. Se convirtió en un cirujano del que hablaban en el hospital con respeto. Joven, talentoso, con templanza de hierro y manos de oro. El doctor Jiménez estaba orgulloso de su alumno y a menudo repetía a los colegas, este chico llegará lejos. Tiene todo, mente, paciencia, compasión. Rafael recientemente había pasado a trabajar en un gran hospital municipal, donde hacían las operaciones más complejas. Lo invitaron al equipo de cirujanos principales. Era un reconocimiento a su maestría. Trabajaba mucho, a veces durante horas sin salir del quirófano. Salvaba vidas, luchaba contra la muerte y ganaba más a menudo de lo que perdía. Alberto a sus 25 años ya practicaba como abogado. Se especializaba en casos familiares, ayudaba a mujeres a defenderse de maridos tiranos, defendía los derechos de los niños, conseguía justicia en disputas de pensión alimenticia. Su nombre comenzó a ser conocido. Los clientes venían por recomendaciones, agradecían, lloraban de alivio cuando ganaba los casos. Los hermanos vivían cerca, en apartamentos vecinos del mismo edificio. Rafael en el apartamento de su madre. Y Alberto en el apartamento de sus tutores, que se lo dejaron a los hermanos por testamento. Se veían casi cada día, se apoyaban mutuamente, compartían problemas y alegrías.
Recordaban la promesa hecha a su madre y vivían de manera que ella estuviera orgullosa de ellos. Carmen Torres murió hace 3 años. En silencio, mientras dormía. Vicente Torres se fue tras ella medio año después, no pudo vivir sin su esposa. Rafael y Alberto los enterraron juntos, pusieron un hermoso monumento, cada mes llevaban flores. Recordarían para siempre la bondad de estas personas, su cuidado, su amor. La vida seguía su curso. Trabajo, rutina, raros días libres. Rafael a veces pensaba en la vida personal, pero no había tiempo para relaciones. La cirugía exigía entrega total. No se arrepentía. Había elegido su camino conscientemente. Y he aquí que una noche, en una fría noche de octubre, cuando Rafael estaba de guardia en urgencias, trajeron un paciente al hospital. La ambulancia llegó con chirrido de frenos, de la máquina saltaron los paramédicos, sacaron una camilla. Hombre, 57 años, atropellado por un coche en el paso de peatones. Gritaba el paramédico, rodando la camilla hacia las puertas. Múltiples fracturas, hemorragia interna, traumatismo craneoencefálico. La presión está bajando. Rafael corrió a su encuentro, examinó rápidamente al paciente. El hombre estaba inconsciente, rostro cubierto de sangre, respiración débil, entrecortada. Se necesitaba una operación urgente. Se contaba por minutos. Preparen el quirófano. Inmediatamente. Ordenó Rafael. Análisis urgentes, sangre para transfusión, radiografía. Rodaron la camilla más adelante. Rafael caminaba al lado, controlando el estado del paciente. En urgencias le pasaron el historial médico, rápidamente rellenado por los paramédicos. Lo abrió en marcha, pasó los ojos por las líneas. Nombre del paciente, Lorenzo Santamaría. Rafael se detuvo como clavado. La sangre se le fue del rostro. Releyó el nombre una vez más. Luego otra. No puede ser. Es una coincidencia. Simplemente una coincidencia. Pero algo por dentro le decía, no es una coincidencia. Es él. Su padre. El doctor Jiménez, que también estaba de guardia hoy, notó que Rafael se había quedado inmóvil en medio del pasillo. Se acercó, miró el historial. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Rafael callaba. No podía hablar. La garganta se le cerró. Jiménez tomó el historial de sus manos, leyó el nombre. Miró a Rafael atentamente. ¿Lo conoces?, preguntó con cautela. Rafael asintió. Apenas perceptible. Es mi padre, exprimió de sí. Jiménez suspiró. Conocía la historia de Rafael. Sabía sobre su madre, sobre la traición, sobre cómo Rafael y su hermano crecieron sin padres. Entendía lo que estaba pasando ahora en el alma de su alumno. Entonces dime, ¿vas a operar o paso el caso a otro cirujano?, preguntó Jiménez. Rafael permaneció en silencio. En su cabeza había un completo caos. Ante sus ojos pasaban imágenes del pasado. El padre saliendo de casa con una bolsa. Su risa. El portazo. La madre muriendo en el sofá. Su mano fría. Las lágrimas del hermano menor. Años de pobreza, trabajo, lucha. Podía negarse. Podía decir, pásenlo a otro. Nadie lo juzgaría. Sería una negativa justa. Lógica. Comprensible. Pero Rafael recordó el rostro de su madre. Sus últimas palabras, sed personas. Personas reales. Recordó el juramento de Hipócrates que había hecho estudiando medicina. Era médico. Salvaba vidas. No elegía a quién salvar y a quién no. No juzgaba, no se vengaba. Simplemente hacía su trabajo. Rafael levantó la cabeza, miró a Jiménez a los ojos. Yo operaré, dijo con firmeza. Le daré vida. Como él una vez me la dio a mí. Y estaremos en paz. Jiménez asintió con respeto. Bien. Entonces vamos. No hay tiempo.
La operación duró 6 horas. Rafael trabajaba concentrado, preciso, sin un solo pensamiento superfluo. Olvidó que era su padre. Ahora era simplemente un paciente que había que salvar. Detenía la hemorragia, suturaba vasos rotos, fijaba fracturas, extraía un hematoma en el cráneo. Las manos se movían con seguridad, sin temblor. Jiménez asistía, observaba, a veces daba consejos. Veía cómo Rafael se las arreglaba y entendía, el chico se había convertido en un verdadero profesional. Las emociones personales quedaron fuera de la puerta del quirófano. Aquí solo reinaba la medicina. Cuando se dio la última sutura, Rafael se enderezó, se quitó los guantes, se secó el sudor de la frente. Estaba cansado. Pero la operación fue exitosa. El paciente estaba vivo. Estable. Viviría. Excelente trabajo, dijo Jiménez, dándole una palmada en el hombro. Lo salvaste. Rafael asintió en silencio. Las emociones regresaron. Lo cubrieron como una ola. Salió del quirófano, se quitó la mascarilla, se apoyó contra la pared. Había salvado a su padre. Al hombre que lo había abandonado a él y a su hermano. Que dijo, llévalos a un orfanato. Que no vino al funeral de su madre. Había salvado su vida. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque hizo un juramento. Porque era médico. Porque no era como Lorenzo. No abandonaba a la gente, aunque ellos lo hubieran abandonado a él. Lorenzo recobró la conciencia un día después. Lentamente, gradualmente. Abrió los ojos, vio el techo blanco, sintió dolor en todo el cuerpo. Intentó moverse, no pudo. El cuerpo no obedecía. Al lado estaba sentado un médico con bata blanca. Joven, con rostro serio. Lorenzo no lo reconoció inmediatamente. Luego la mirada cayó en la placa en el pecho, Santa María Rafael. Cirujano. Santa María. Rafael. Su corazón se detuvo. Hijo. Era su hijo. Adulto, realizado, médico. Cirujano. Había crecido. Se había convertido en alguien. Sin él, Rafael. Graznó Lorenzo. La voz era débil, ajena. ¿Tú me salvaste? Rafael permanecía inmóvil, mirando a su padre. Su rostro estaba tranquilo, impenetrable. Sí, respondió uniformemente. Pero eso no nos hace familia. Lorenzo sintió cómo las lágrimas afloraban a sus ojos. No había llorado en muchos años. Pensaba que había olvidado cómo. Pero ahora no podía contenerse. Fui un idiota. Susurró. Destruí toda la vida. La mía, la vuestra. Perdóname. Por favor, perdóname. Hijo. Rafael callaba. Miraba a su padre y veía a un hombre patético, roto. Canoso, delgado, con arrugas vividas en sufrimientos. No era aquel Lorenzo que cerró la puerta de golpe y se fue riendo. Era la sombra de aquella persona. No, dijo Rafael en voz baja pero firme. No te perdono. Lorenzo sollozó. Pero te lo suplico. Estoy solo. No tengo a dónde ir. Estad cerca. Tú y Alberto. Sois mis hijos. Rafael se levantó. Miró a su padre desde arriba. Me diste la vida, dijo. Yo salvé la tuya. Ahora estamos en paz. El perdón no es una obligación. Es una elección. Y mi elección es no. Rafael, por favor. Lorenzo extendió la mano, intentando agarrar la bata de su hijo. Rafael retrocedió un paso. Te fuiste muchas veces, continuó. De nosotros, de la responsabilidad, del dolor. Ahora te toca quedarte solo. Sentir lo que es ser abandonado. Se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él con un clic suave. Lorenzo se quedó acostado solo, mirando al techo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las secaba. Simplemente yacía y lloraba.
Sin sonido, amargamente. Rafael caminaba por el pasillo del hospital y sentía vacío por dentro. No alivio. No satisfacción. Simplemente vacío. Había hecho lo que debía hacer. Salvó una vida. Pero negó el perdón. Todo correcto. Todo lógico. ¿Pero por qué entonces tan pesado en el alma? Sacó el teléfono, marcó el número de su hermano. Alberto, dijo cuando su hermano respondió. Necesito hablar contigo. Por la noche los hermanos se reunieron en el apartamento de Rafael. Él contó todo. Alberto escuchaba en silencio, palidecido. Cuando Rafael terminó, el hermano menor cayó largo tiempo. Lo salvaste, finalmente dijo Alberto. ¿Por qué? Porque soy médico, respondió Rafael. ¿Y porque no soy él? No puedo dejar morir a una persona, aunque esa persona sea él. Alberto asintió. ¿Y el perdón? No, dijo Rafael con firmeza. Nunca. No lo merece. Mamá murió sola. Crecimos sin él. Eligió su camino. Que vaya por él hasta el final. Alberto se acercó a la ventana, miró la ciudad nocturna. Sabes, siempre pensé que si lo encontraba, lo golpearía, dijo en voz baja. O le gritaría. O le diría cuánto lo odio. Pero ahora simplemente me da igual. Es nadie para mí. Un lugar vacío. Exactamente, concordó Rafael. Un lugar vacío. Y que siga siéndolo. Los hermanos permanecían junto a la ventana, mirando en silencio las luces de la ciudad. Habían pasado por mucho. Perdieron a su madre, crecieron sin padre, sobrevivieron gracias a personas ajenas, se abrieron paso solos en estudios y trabajo. Se convirtieron en quienes querían ser. Fuertes. Honestos. Dignos. Y en algún lugar en una sala de hospital yacía Lorenzo Santamaría y entendía, había recibido lo merecido. Su hijo le salvó la vida, pero negó el perdón. Y eso era justo. Cruel, pero justo. El destino le preparaba la última lección. La más amarga. Lorenzo pasó 3 semanas en el hospital. Su estado se estabilizó, las fracturas comenzaron a sanar, pero las consecuencias del trauma eran graves. Los médicos decían que la recuperación completa llevaría meses, quizás años. Podría caminar, pero con dificultad. Trabajar físicamente, difícilmente. La invalidez era inevitable. Rafael lo visitaba solo en el marco de sus obligaciones médicas. Entraba, comprobaba el estado, daba instrucciones a las enfermeras, se iba. Ninguna conversación personal. Ninguna emoción. Solo profesionalismo. Lorenzo cada vez intentaba hablar con él. Pedía quedarse, hablar, escuchar. Rafael respondía brevemente, tengo que ir con otros pacientes y se iba. No era cruel. Simplemente distante. Como si ante él yaciera no su padre, sino simplemente otro enfermo más. Una mañana Lorenzo pidió a la enfermera que llamara a Rafael. Dijo que quería hablar seriamente. La enfermera transmitió la petición. Rafael vino en la pausa del almuerzo, se sentó en una silla junto a la cama. Te escucho, dijo uniformemente. Lorenzo yacía mirando al techo. Hablar era difícil, no físicamente, sino moralmente. Las palabras se atascaban en la garganta. Rafael, comenzó con voz ronca, entiendo que no tengo derecho a pedirte nada. Pero quiero que sepas. Todos estos años os seguí a ti y a tu hermano. Desde lejos. Preguntaba, averiguaba cómo vivíais, qué habíais logrado. Rafael frunció el ceño. ¿Seguiste? Repreguntó con desconfianza. Sí, asintió Lorenzo. Preguntaba a los viejos vecinos. A veces os veía de lejos en el cementerio cuando veníais a ver a vuestra madre. Sabía que te habías hecho médico. Que Alberto era abogado. Yo. Estaba orgulloso de vosotros. ¿Orgulloso? La voz de Rafael se volvió más fría que el hielo. No tienes derecho a estar orgulloso de nosotros.
No tienes ninguna relación con nuestros éxitos. Nos convertimos en quienes somos a pesar de ti, no gracias a ti. Lorenzo cerró los ojos. Las palabras de su hijo cortaban como un bisturí. Lo sé, susurró. Lo sé todo. No pido perdón. Solo quiero veros. A ti y a Alberto. Hablar. Al menos una vez. ¿Para qué? Preguntó Rafael. ¿Qué cambiará de esa conversación? Nada, admitió Lorenzo. Pero necesito deciros. Decir cuánto lo lamento. Cuánto me arrepiento de lo que hice. Cómo pasé todos estos años en el infierno que yo mismo me creé. Rafael se levantó. Tus lamentos son tu problema, dijo duramente. Hiciste una elección hace 15 años. Elegiste la libertad, la vida fácil, otra mujer. Elegiste abandonar a una esposa moribunda y 2 hijos. Ahora vive con esa elección. Solo. Rafael, por favor. Lorenzo intentó incorporarse en la cama, pero el dolor atravesó su cuerpo. Gimió, cayó de vuelta sobre la almohada. Rafael permanecía inmóvil, mirando a su padre. Dentro algo se movió, compasión, lástima. Pero ahogó esos sentimientos. No. No tenía derecho a compadecer a este hombre. A su madre no la compadecieron. A él y su hermano no los compadecieron. Cuando te den de alta en una semana, te darán un certificado, ve y tramita la invalidez, dijo Rafael con tono práctico. Podrás recibir una pensión. Te bastará para una vida modesta. Eso es todo lo que puedo hacer por ti como médico. El resto no es de mi competencia. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Estoy solo. Susurró Lorenzo tras él. No tengo a dónde ir. Ayúdame. Hijo. Rafael se detuvo junto a la puerta, pero no se dio la vuelta. Nos dejaste solos cuando éramos niños, dijo en voz baja. Nosotros tampoco teníamos a dónde ir. Pero nos las arreglamos. Ahora te toca arreglártelas a ti. Eres un hombre adulto. Te las arreglarás. Salió, cerrando tras de sí la puerta. Lorenzo se quedó acostado, mirando al vacío. Las lágrimas de nuevo corrieron por su rostro. Lloraba sin sonido, amargamente, sin esperanza. Una semana después dieron de alta a Lorenzo. Le tramitaron todos los documentos, le dieron un certificado de invalidez, recetas para medicinas. El trabajador social del hospital ayudó a encontrar plaza en una residencia para discapacitados, pero Lorenzo rechazó. No quería ir allí. Quería vivir solo. Regresó a su habitación en el piso comunitario. Los vecinos lo miraban con curiosidad, pero no ayudaban. Lorenzo apenas llegó a la cama, se desplomó en ella. Le dolía el cuerpo, la cabeza daba vueltas. Entendía, vivir solo sería muy difícil. La pensión por invalidez resultó miserable. Apenas alcanzaba para comida y medicinas. Ya no podía trabajar. Lorenzo intentó contactar con Lucía, pedir ayuda. Ella respondió fríamente, debiste pensar antes. Ser buen marido. Sofía y Diego no lo visitaban. Lucía les había inculcado que su padre era un fracasado y un débil, del que no había nada que sacar. Crecieron con ese pensamiento y no querían tener nada que ver con él. Lorenzo se quedó completamente solo. Nadie venía, nadie llamaba. Los vecinos del piso comunitario no se interesaban por él. Yacía en la cama días enteros, miraba al techo y pensaba en su vida. ¿Cómo fue todo tan mal? ¿Cuándo cometió el error fatal? ¿Quizás cuando dejó a Valeria? ¿O antes? ¿Quizás cuando dejó de amar a la familia y comenzó a buscar caminos fáciles? No había respuestas. Solo había vacío, dolor y la comprensión de que él mismo se había llevado a este estado. Una noche se decidió. Sacó el viejo teléfono, encontró en internet información sobre Alberto. Averiguó dónde trabajaba, un bufete jurídico en el centro de la ciudad. Lorenzo entendía que ir allí era una humillación. Pero no había elección.
Necesitaba ayuda. Con dificultad llegó en autobús al centro. Cojeando, apoyándose en un bastón, subió al tercer piso de un viejo edificio donde se ubicaba el bufete. Abrió la puerta, entró en la recepción. La secretaria, una joven, lo miró con perplejidad. «Hola. ¿A quién busca?», preguntó educadamente. «A Alberto Santamaría», respondió Lorenzo. «Dígale. Dígale que ha venido su padre». La chica levantó las cejas con sorpresa, pero asintió. «Espere, por favor». Se fue a la oficina. Lorenzo se sentó en una silla de la recepción, respirando pesadamente. Le dolían las piernas, la espalda. Un minuto después salió Alberto. Había crecido, se había convertido en un joven alto y apuesto con mirada firme y movimientos seguros. Llevaba un traje estricto, corbata. Se veía exitoso, realizado. Alberto se detuvo en la puerta de la oficina. Miraba a su padre sin emociones. «¿Para qué viniste?», preguntó brevemente. Lorenzo se levantó, apoyándose en el bastón. «Alberto, hijo», comenzó. «No soy tu hijo», lo interrumpió Alberto. «Responde a la pregunta». «¿Para qué viniste?». Lorenzo tragó saliva. «Necesito ayuda. Material. Soy inválido, no puedo trabajar. Tal vez puedas ayudarme. Materialmente, pagar alguna cantidad al mes, lo que puedas». Alberto escuchaba en silencio. Luego sonrió irónicamente. Fríamente, sin alegría. «¿Quieres que yo te ayude?», repreguntó. «¿En serio? Entiendo que suena extraño», murmuró Lorenzo. «Pero no tengo a dónde más acudir». Alberto asintió. «Sí, lo sé. Y puedo decirte, no tienes derecho a recibir pensión alimenticia de mí, ya que no pagaste pensión alimenticia cuando nos abandonaste y te fuiste hace 15 años. Lorenzo palideció. «Pero soy inválido. No tengo con qué vivir». «¿Y nosotros teníamos con qué vivir cuando te fuiste?», preguntó Alberto duramente. «Teníamos 10 y 15 años. Nos quedamos con una madre moribunda sin dinero, sin apoyo. Nos abandonaste. Ahora cosecha los frutos. Alberto, te lo ruego». Lorenzo dio un paso adelante, extendió la mano. Alberto retrocedió. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», continuó. «No viniste a disculparte. No a decir que lo lamentas. Viniste a pedir ayuda. Siempre pensaste solo en ti. Y ahora también». Lorenzo abrió la boca para objetar, pero no encontró palabras. Alberto tenía razón. No vino a reconciliarse. Vino a pedir. «Vete», dijo Alberto en voz baja pero firme. «Y no aparezcas más. Ni conmigo ni con Rafael. No queremos verte. Eres un lugar vacío para nosotros. ¿Entendiste? Pero soy vuestro padre», susurró Lorenzo. «Biológicamente, sí», concordó Alberto. «¿Pero en esencia?». «En esencia, eres nadie. Padre es quien cría, ama, protege. Tú no hiciste nada de eso. Solo nos diste la vida. Rafael te pagó con lo mismo, te salvó la vida. Ahora estamos en paz. Y ya no nos debes nada. Y nosotros a ti tampoco». Lorenzo permanecía de pie, tambaleándose. Las fuerzas lo abandonaron. Se dio la vuelta y lentamente se dirigió hacia la salida, cojeando, apoyándose en el bastón. Alberto lo miraba sin moverse del sitio. En la puerta Lorenzo se detuvo, se volvió. «Habéis crecido como buenas personas», dijo en voz baja. «Mejores que yo. Mucho mejores. Vuestra madre estaría orgullosa». Alberto no respondió. Simplemente callaba. Lorenzo asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí. Alberto regresó a la oficina, se sentó en el escritorio, se cubrió el rostro con las manos. Por dentro todo hervía, rabia, dolor, compasión, alivio. Todo se mezcló en un nudo. Pensaba que el encuentro con su padre lo dejaría indiferente. Pero no. Dolió. Dolió mucho.
Por la noche llamó a Rafael, le contó sobre la visita. Pidió ayuda, dijo Alberto. No perdón. Ayuda. Rafael escuchaba en silencio. ¿Y qué le respondiste? Preguntó finalmente. Me negué. Le dije que se fuera y no apareciera más. Correcto, dijo Rafael. Hizo su elección hace tiempo. Que viva con ella. Los hermanos callaron. Cada uno pensaba en lo suyo. En su madre. En el pasado. En que habían pasado por el infierno y sobrevivido. Y su padre. Su padre recibió lo que merecía. La justicia triunfó. Cruelmente, pero con justicia. Lorenzo caminaba por la calle, cojeando, apoyándose en el bastón. Hacía frío, comenzaba a lloviznar una fina lluvia otoñal. No tenía prisa. No había a dónde ir. En casa nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba en ninguna parte. Se sentó en un banco en un parque, puso el bastón al lado. Miraba a los transeúntes, familias con niños, parejas enamoradas, ancianos tomados de la mano. Todos ellos no estaban solos. Todos tenían a alguien. Y él se quedó solo. Completamente solo. Y ese era el precio de su elección. El precio de la traición. El precio del egoísmo. Cerró los ojos y lloró en voz baja. Justo aquí, en el banco, bajo la fina lluvia. Nadie le prestaba atención. Simplemente un hombre solo y enfermo que llora. Hay muchos así. La ciudad es indiferente al dolor ajeno. Y en algún lugar en otra parte de la ciudad Rafael y Alberto se encontraron, se abrazaron, fueron juntos a cenar. Estaban juntos. Siempre. Como prometieron a su madre. Y eso les daba fuerza para seguir viviendo. Pasaron otros 2 años. Rafael cumplió 32 años. Se convirtió en uno de los principales cirujanos de la ciudad, su nombre era conocido no solo en el hospital, sino más allá de él. Pacientes venían a él desde otras regiones, confiándole las operaciones más complejas. Salvó cientos de vidas, devolvió a la gente la esperanza, la salud, el futuro. Recientemente se casó con Isabel, médico internista, una mujer bondadosa e inteligente que entendía su trabajo y lo apoyaba en todo. Se conocieron en el hospital, se acercaron gradualmente, sin prisa. Isabel sabía sobre su pasado, sobre su madre, sobre su padre. Nunca presionó, no exigió reunirse con Lorenzo, no hablaba de perdón. Simplemente estaba cerca, lo amaba tal como era. Tuvieron una hija. La llamaron Valeria, en honor a la madre de Rafael y Alberto. Sostenía a la diminuta niña en sus brazos y sentía como algo cálido se derramaba por todo su cuerpo. Era felicidad. Real, simple felicidad humana. Aquella de la que estuvo privado en la infancia. Ahora se la daba a su hija. Y se la daría siempre. Alberto a sus 27 años se convirtió en un abogado conocido. Su bufete creció, aceptó varios socios, abrió sucursales en otras ciudades. Se especializaba en defender los derechos de mujeres y niños en disputas familiares, ayudaba a conseguir justicia donde parecía que no podía haberla. Ganaba casos difíciles, devolvía a la gente la fe en la ley. Él también encontró su amor, Clara, psicóloga que trabajaba con niños de familias problemáticas. Se casaron en primavera, modestamente, en círculo íntimo. Clara era parecida a la madre de Alberto, tranquila, sabia, con corazón bondadoso. Él le contó todo sobre su infancia, y ella lloró, abrazándolo, diciendo, pasaste por tanto dolor, pero seguiste siendo persona. Estoy orgullosa de ti. Los hermanos también se veían cada día, cenaban juntos, discutían trabajo, planes, vida. Sus esposas se hicieron amigas, los niños, la pequeña Valeria y el hijo recién nacido de Alberto, a quien llamaron Vicente en honor a Vicente Torres, crecían juntos, como hermano y hermana. Cada mes los hermanos seguían yendo al cementerio. Ahora junto con sus esposas. Llevaban flores a 3 tumbas, de su madre Valeria, Carmen Torres y Vicente Torres. Permanecían en silencio, recordaban,
agradecían. Rafael siempre decía en voz alta, «Mamá, cumplimos la promesa. Estamos juntos. Nos convertimos en personas. Somos felices». Su vida mejoró. Construyeron lo que su padre destruyó en su momento: familia, amor, apoyo, calor. Crearon lo que les fue negado: un hogar donde los esperan, donde los aman. Y Lorenzo Santamaría vivía sus últimos días en pobreza y soledad. Cumplió 59 años. Vivía en la misma habitación en el piso comunitario, en las afueras de la ciudad. La pensión por invalidez era miserable. Se alimentaba de cereales baratos, pasta, salchichas en oferta, a veces compraba pan y té. Para medicinas a menudo no alcanzaba el dinero, y por la invalidez no daban todos los medicamentos necesarios, había que elegir, comprar pastillas o comer. Se movía con dificultad, apoyándose en el bastón. Las consecuencias del accidente se hacían sentir: dolores en la espalda, articulaciones, cabeza. Los médicos decían que necesitaba rehabilitación regular, masajes, fisioterapia. ¿Pero de dónde sacar dinero? No podía permitirse ni siquiera visitar el ambulatorio normalmente. Los vecinos del piso comunitario no se comunicaban con él. Era ajeno, silencioso, hosco. Nadie se interesaba por cómo vivía, si necesitaba ayuda. Cada uno estaba ocupado con sus problemas. Los hijos de Lucía crecieron y lo olvidaron definitivamente. No visitaban a su padre, no llamaban, no se interesaban. Lucía les inculcó que era un fracasado, un débil, un lastre. Crecieron con ese pensamiento y lo aceptaron como algo dado. Lorenzo intentó contactar con ellos varias veces. Escribía cartas, llamaba. Sofía respondía brevemente, secamente: «No tengo tiempo, papá. Estoy ocupada». Diego directamente no cogía el teléfono. Lucía una vez dijo directamente: «No molestes a los niños. Eres nadie para ellos. Acostúmbrate». Se acostumbró. Se resignó. Entendió que nadie vendría, no ayudaría, no consolaría. Estaba solo. Y así sería hasta el final. A veces, sentado en la cama de su miserable habitación, Lorenzo recordaba a Valeria, joven, hermosa, con ojos bondadosos. Cómo reía, cómo preparaba sus platos favoritos, cómo lo abrazaba. Cómo moría en el sofá, y él hacía la maleta y se iba sin mirar atrás. Recordaba a Rafael, un niño serio que lo miraba con esperanza. ¿Qué dijo? «Nunca te perdonaré esto». Y cumplió su palabra. Recordaba a Alberto, un niño alegre y abierto que lloraba cuando su padre se iba. Que creció y dijo: «Eres un lugar vacío para nosotros». Recordaba a Beatriz, que se fue con uno rico. A Lucía, que lo usó y lo tiró. A Sofía y Diego, que no lo consideraban padre. Todos se fueron. Todos lo abandonaron. Como en su momento él abandonó a Valeria y sus hijos. ¿Justo? Sí. ¿Doloroso? Insoportablemente. Una vez decidió intentar una vez más. La última vez. Con dificultad llegó al hospital donde trabajaba Rafael. Quería ver a su hijo, hablar, pedir. ¿Pedir qué? ¿Dinero? ¿Perdón? ¿Simplemente atención? No lo sabía. Solo quería ver. Se sentó en un banco en la entrada del hospital, esperaba. Miraba a la gente que entraba y salía. Médicos, enfermeras, pacientes, visitantes. La vida bullía, la gente tenía prisa, se ocupaba de sus asuntos. Y entonces vio a Rafael. Su hijo salía del hospital, al lado caminaba una hermosa joven, en brazos llevaba a una niña pequeña. Rafael sonreía, abrazaba a su esposa por los hombros, besaba a su hija en la nariz. Se veían felices. Una familia real. Lorenzo se levantó, dio un paso adelante, quiso llamar. Pero se detuvo. Rafael no lo vio. Pasaron de largo, se subieron a un coche y se fueron. Lorenzo permanecía de pie y los miraba alejarse. Entendió, no lo necesitaban. En absoluto.
Tenían su propia vida, sus propias familias, su propia felicidad. No había lugar para él allí. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Se dio la vuelta y lentamente se fue, apoyándose en el bastón. Los transeúntes lo esquivaban, sin prestar atención. Simplemente un hombre enfermo. Hay muchos. Pasó otro año. Lorenzo se debilitó completamente. La pensión no alcanzaba ni para comida. Adelgazó, se demacró, envejeció aún más. Se movía con enorme dificultad, pasaba la mayor parte del tiempo en cama. Una vecina del piso comunitario, una mujer anciana, a veces le traía sopa, pan. Por compasión, nada más. Decía, coma. Si no, se morirá del todo. Lorenzo le agradecía en silencio, comía ávidamente, tenía hambre casi siempre. Pasó otro año. Una vez Lorenzo caminaba por la calle, sin ver el camino. Llegó a un pequeño parque junto al hospital, se sentó en un banco. Nada había cambiado. Seguía igual de solo. Igual de innecesario para nadie. Permanecía sentado, mirando a los transeúntes. Familias, parejas, niños. Todos tenían prisa a alguna parte, hacia alguien. Todos tenían un objetivo, tenían gente que los esperaba. Y a él nadie lo esperaba. En ninguna parte. Después de un tiempo pasó Rafael. Caminaba rápido, hablaba por teléfono, sonreía. No notó a su padre en el banco. O lo notó, pero no dio señales. Lorenzo lo miraba alejarse. Rafael era alto, fuerte, seguro. Exitoso. Feliz. Se había convertido en quien quería ser. Construyó su vida solo. Sin padre. A pesar del padre, Rafael dobló la esquina y desapareció de la vista. Lorenzo se quedó sentado. Entendió, su hijo nunca más se detendría junto a él. Nunca preguntaría cómo estaba. Nunca tendería una mano de ayuda. ¿Justo? Sí. ¿Doloroso? Insoportablemente. Pero esa fue su elección. Hace 15 años eligió la libertad en lugar de la responsabilidad. El camino fácil en lugar del correcto. Asimismo en lugar de la familia. Ahora recibió el resultado de esa elección. Soledad. Pobreza. Olvido. El destino paga a todos según merecen. Sin excepciones. Lorenzo cerró los ojos. Recordó cómo Rafael, un adolescente de 15 años, le dijo entonces, nunca te perdonaré esto. Y no perdonó. Cumplió su palabra, y Lorenzo se quedó solo. Como en su momento dejó solos a sus hijos. El círculo se cerró.